Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Suelo en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy, martes 22 de mayo, revisamos los hechos en caliente. En caliente, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, ha cumplido la promesa un año después de que el gobierno llegue al Palacio de Carondelet, remitiendo el proyecto reformatorio de ley de comunicación. Vamos a lo importante. El proyecto de Michelena y del gobierno en general plantea la eliminación de la Supercon, la reformación del Cordicón, básicamente el desbaratamento del aparato de censura que había instalado el Estado contra los periodistas. Abre también el camino para la autorregulación de los medios, que fue siempre el camino señalado como el más idóneo para que los medios regulen sus propios excesos. Y encarga a la Defensoría del Pueblo la tarea de defender precisamente a los ciudadanos, ya sin un capataz como Carlos Ochoa, destituido del cargo por la Asamblea Nacional y también por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. El proyecto de ley deberá llegar a la Asamblea Nacional y ser tramitado por la mayor cantidad de bancadas posibles, así que el gobierno necesita tirar hacia los consensos para lograr la mayoría necesaria. Se puede contar con el voto de los socialcristianos, de Creo, de la bancada de Integración Nacional. En general, todos estos bloques dentro de la Asamblea Nacional han presentado sus propios proyectos de ley de comunicación y el tema debería ser tratado de forma inmediata. En caliente también, La Posta publicará hoy un artículo interesantísimo sobre los gastos reservados, porque aunque Romy Vallejo se haya ido de la Secretaría, no se ha ido de nuestros corazones. Señor Romy Vallejo, estamos pendientes de cómo se gastó 280 millones de dólares. Hoy tenemos un informe especial, porque así como el señor Fernando Alvarado se hacía pagar las colitas con TC Televisión y la plata de los canales incautados, el señor Romy Vallejo se hacía pagar las borracheras. Hombre, que para eso está bonito el cargo. Está bonita también la historia, porque revela la indelicadeza que raya dentro de la ilegalidad, de cómo el señor Vallejo hizo pasar las bielas y los tragos como cosas de seguridad nacional. En caliente también, finalmente, 24 horas más tarde de las elecciones fraudulentas en Venezuela, el gobierno ecuatoriano sigue con la cabeza metida en un hueco para evitar pronunciarse al respecto. ¿Por qué evitamos que se pronuncie el gobierno? ¿Por qué se evita que se pronuncie el gobierno? Esto es sencillo. Si la canciller María Fernanda Espinosa, que es candidata a la presidencia de la ONU, condena las elecciones en Venezuela, pierde inmediatamente el voto de Venezuela y el CARICOM controlado por Venezuela. Estos son casi 22 votos necesarios para que se siente en un sillón más grande que el de la Cancillería. Si por el contrario sigue el fervor democrático del pueblo ecuatoriano y traiciona el fervor democrático del pueblo ecuatoriano y celebra y aplaude las elecciones en Venezuela, pierde el voto de los países democráticos de América y de Europa. La canciller entonces prefiere guardar silencio en nombre del pueblo ecuatoriano para conservar la posibilidad de renunciar con ascenso, una cosa nunca antes vista, mientras un juicio político avanza en su contra. ¿Por qué avanza? ¿Qué tan rápido avanza? ¿Y qué tan rápido debe caer María Fernanda Espinosa? Se lo pregunto a mi invitada esta mañana, la asambleísta Ana Galarza. No se vayan. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana, gracias sobre todo a los que hacen llegar sus preguntas y comentarios.
Y un agradecimiento especial a los que comparten los contenidos de La Posta. No saben cómo nos ayuda y nos motiva. Gracias también a Hyundai, Sweden Coffee y a todos los oficiantes que creen en el periodismo joven. Asambleísta, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Anderson. Bien, gracias. Buenos días a todos. Saludos le manda la canciller Espinosa. Saludos también, señora canciller. ¿Qué tan rápido debe caer la canciller Espinosa? No es posible que caiga antes del 5 de junio, ¿no? No es posible que caiga antes de las elecciones a la Organización de Naciones Unidas. No es posible. O sea que es un escenario muy probable que la canciller se vaya con un juicio político en marcha a sentarse en el puesto de presidenta de la ONU. Bueno, el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro al manifestar que se puede interpelar un juicio político a un ministro por incumplimiento de funciones hasta un año después de que haya dejado su cargo. Y en el caso de la señora canciller María Fernanda Espinosa, el incumplimiento de sus funciones es notorio. Si revisamos el incumplimiento del artículo numeral 1, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que establece lo siguiente: la defensa en el orden diplomático de la personalidad, soberanía, independencia e integridad territorial del Estado ecuatoriano y la vigilancia y protección, su dignidad, respeto y prestigio, cosa que no ha dado cumplimiento a la canciller, no en una ocasión, sino en varios casos en los cuales el Ecuador ha sido el centro de escándalos a nivel internacional, cuando ella debería estar guardando el nombre de nuestro país. Yo comprendo que ella es zurda en su ideología y eso es respetable y todos tenemos derecho a pensar de manera distinta. Sin embargo, el hecho de que ella asuma el nombre de los ecuatorianos para dar respaldo a gobiernos totalitarios, dictatoriales, presidentes que permiten que se abra fuego en contra de la vida de sus conciudadanos porque salen a protestar por libertad y democracia, es absolutamente inaceptable. Que ella haga de cheerleader de estos gobiernos en su casa, pero no tomándose el nombre de nuestro país. No puede ser posible que ella... Vamos a poner allí un punto de digresión que siempre ponen los voceros de gobierno. Cuando se critica la actitud de María Fernanda Espinosa al frente de la Cancillería siendo una cheerleader del chavismo, enseguida responden: hombre, el presidente ha condenado muy duramente lo que pasa en Venezuela, ha condenado los presos políticos, ha condenado el exceso del gobierno contra los ciudadanos desarmados, los muertos. ¿No es suficiente eso? Es que no es suficiente porque hay una ambigüedad, es decir, sale el presidente Lenín Moreno muy bien asesorado con un discurso que es de consenso, de diálogo, de respeto a los derechos humanos, pero por otra parte la encargada de ejecutar las políticas en materia de relaciones exteriores es la canciller, y la canciller, mientras el presidente condena la sangre que se derrama en territorio venezolano, en territorio nicaragüense, pues sale la canciller a darles espaldarazos, felicitaciones, y eso no es lo que va conforme al discurso del presidente Lenín Moreno. Así que ese argumento mejor ahórrense, porque definitivamente la imagen que se ve a nivel internacional no son los discursos que da el presidente al interno en nuestro país para calmar los ánimos. Se ve las declaraciones de la canciller María Fernanda Espinosa apoyando este tipo de gobiernos absolutamente totalitaristas. ¿Que la canciller sea zurda es suficiente razón para echarla del cargo? No. Todos tenemos derecho a pensar distinto y en eso se basa la democracia, de hecho, y nosotros lo que estamos es buscando que se respete la democracia no solo del Ecuador, sino de los países del mundo. Son muchos los países que ya se han pronunciado en contra de estas pseudo elecciones. En Venezuela, Ecuador no se ha pronunciado porque para ella es más importante cuidar sus votos que la imagen internacional que da nuestro país al no condenar un proceso antidemocrático y dictatorial. Ella puede ser de izquierda, perfecto, pero que se tome en nombre de nuestro país para darle respaldo a estos gobiernos es absolutamente inaceptable. Eso es lo que no comprende ella, que no debía haber hecho y que ya lo hemos dicho hasta la saciedad. El presidente Lenín Moreno sabe, él le ha pedido la renuncia supuestamente a todo su gabinete ministerial. Esta era la oportunidad de aceptarle la renuncia también a la canciller, porque la gran mayoría de ecuatorianos no se sienten representados por ella. Pero ¿por qué cree que el presidente la mantiene allí? Él tiene compromisos personales. Ella incluso lo siguió hasta Ginebra. O sea, sabrán entre ellos esa relación
íntima que pueden tener, ese cariño, ese apoyo. También el matrimonio Mangas de Espinosa tuvo mucho que ver en la campaña electoral del presidente Lenín Moreno. Entonces, bueno, ella fue la jefa de campaña de Lenín Moreno. Él a nivel personal está muy comprometido con la canciller María Fernanda Espinosa, pero si no quería que ella salga del cargo, simplemente él tenía que solicitarle que mientras él dice que condena la sangre que se derrame en Venezuela, ella ejecute la política que ve en concordancia con su discurso, cosa que al parecer no ha realizado el presidente Lenín Moreno y ha dejado que acción tras acción ya haya la gota que derrame el vaso, con la inasistencia de la canciller al pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a conversar sobre eso, nada más una acotación. Está tan fuerte el tema de Espinosa que tiembla la tierra. El Instituto Geográfico de Ecuador reporta un sismo de 5.1 de magnitud en Cotacachi, Imbabura. Lo acabamos de sentir, bueno, yo no lo he sentido, la verdad, me lo ha contado el equipo de producción, que lo acabamos de sentir también con mucha fuerza en Quito. Lo he visto también en la caja de comentarios. Usted ni por enterada tampoco, ¿no? No, yo pensé que me mareé. Vamos a la Asamblea Nacional. La semana pasada debían de rendir versión los 3 ministros encargados de la catástrofe con la que se manejó la crisis de la frontera, que terminó con la triple ejecución de nuestros colegas. Navas, ministro del Interior entonces, Zambrano, ministro de Defensa entonces, comparecieron ante la Asamblea Nacional en sesión reservada. La canciller Espinosa mandó una cartita diciendo que no podía ir. ¿Cómo lee un acto como ese? Ella ha dejado muy de lado este tema de la seguridad en la frontera norte y ese es otro de los incumplimientos de sus funciones. Mandó una carta diciendo que ya tenía esto arreglado hace 2 años atrás y que no podía excusarse y que tenía que poner primero Rusia antes que un tema de seguridad nacional. Para nosotros es importante realizar el control político de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Comprender si es que tienen un plan, una estrategia y comprender también que este tema de la frontera norte no es responsabilidad exclusiva del Ecuador, sino también de Colombia. Y para eso precisamente está la canciller de la República, que tiene que reunirse con su par colombiano. La canciller que lo ha hecho con escasez. No solamente se reunió con su par colombiano, la canciller Holguín, también se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, consiguiendo la declaración de Santos que decía que finalmente los cuerpos estaban en Colombia. Consiguió que vinieran en 4 días, 2 veces, los representantes de seguridad del Estado colombiano al Ecuador tras el asesinato de nuestros colegas. Quiero decir, tampoco es que no ha hecho nada la canciller, ¿no? No es que no ha hecho nada, no ha hecho lo suficiente. Aquí no tenemos que aplaudirles porque pongan su mejor empeño mientras hay personas secuestradas, mientras hay personas asesinadas. Si ya la canciller se reúne, fue después que el presidente Santos decía que esto prácticamente es un problema que le compete única y exclusivamente a territorio ecuatoriano, cuando todos sabemos que no es así. Y eso se dio porque en el transcurso de este tiempo, donde las horas, los minutos cuentan, ella estaba muy ocupada en temas extraños a las necesidades de la colectividad de nuestro país. El tema de la frontera norte. ¿Usted cree de verdad que la candidatura de la ONU le preocupaba tanto que descuidó la crisis de seguridad en la frontera norte? No es algo que lo pienso yo únicamente, es algo que lo sentimos, no solo lo pensamos, lo sentimos como ecuatorianos. La misma presidenta de la Asamblea Nacional aquí en este asiento dijo que ella no se siente representada por la canciller. También lo ha dicho el secretario de Comunicación Andrés Michelena en este mismo asiento. No me siento asambleísta Mendoza, que es del bloque morenista, también ha dicho que no se siente representado por la canciller. Se supone que si somos democráticos no podemos sentirnos representados por alguien que se tome el nombre de nuestro país para apoyar a dictadores, entonces no nos representa y la canciller tiene como función representar el espíritu, los valores de los ecuatorianos además. Entonces, si la presidenta de la Asamblea que representa al bloque morenista, por así decirlo, ya ha manifestado que no se siente representada por la canciller, es momento de pasar de las palabras a los hechos. Nosotros, de una manera responsable, vamos a presentar el juicio político recogiendo todos los aportes del resto de bancadas que han manifestado la necesidad de llevarle a un juicio político a la canciller María Fernanda Incluyendo aquí al Espinosa. correísmo, o sea, el correísmo y la oposición une fuerzas. No se trata ya de banderas políticas, se trata de un tema de seguridad nacional en el que indistintamente de la ideología o liderazgo de cada una de las bancadas, estamos hablando de la vida de los ecuatorianos, que no solamente es función de la canciller, no es solamente función de la canciller, pero también es función de la canciller, cosa que no ha estado cumpliendo. Pero entenderá usted que cuando el correísmo se pone del lado de
de la oposición, pues surgen sospechas, no de pactos ni cosas así, sino que los intereses del correísmo serán buscar la desestabilización del gobierno de Lenín Moreno. Los intereses de la oposición, quisiera pensar yo que son diferentes, pero esta vez coinciden en la cabeza que quieren cobrar, la de María Fernanda Espinosa. ¿No cree que se están apresurando con la decisión? No nos estamos apresurando con la decisión porque este juicio político se viene madurando desde el tema de Julián Assange, que eso ya pasó hace tiempo. Y nosotros reconocemos que al interior de la Asamblea Nacional, Anderson, se necesitan votos. Entonces, este juicio político se da ya cuando la gota ha derramado el vaso y cuando existe un consenso al interior de la Asamblea Nacional al reconocer que por distintas sean las razones la canciller ha fallado en todos los niveles al representar el nombre del Ecuador en materia internacional. Solo vámonos al tema de la misma candidatura de la ONU. Antes de seguir analizando la gestión de la canciller y los motivos para llevarla a juicio político, se han presentado 10 pedidos de juicio político, incluyendo este, en el primer año de la Asamblea Nacional. 6 de ellos han sido presentados por la bancada a la que usted representa, la bancada de Creo. Su bancada parece más preocupada de cobrar cabezas en el gobierno que de presentar proyectos de ley que terminen convirtiéndose en ley. Ahí sí tendría que corregirle. Los asambleístas que más han presentado proyectos de ley pertenecen orgullosamente a mi bloque. El asambleísta de toda la Asamblea Nacional, de los 137 asambleístas que más proyectos de ley ha presentado, es el asambleísta Byron Zuquilanda. Le sigue Roberto Gómez, le sigue Homero Castañero. Son de nuestro bloque. Es decir, los asambleístas que más proyectos de ley han presentado y han sido calificados por el CAL pertenecen a nuestro bloque. Los procesos de fiscalización que han sido en su mayoría presentados en la Asamblea Nacional han nacido de nuestro bloque. Y claro, hay una diferencia entre la Asamblea Nacional presidida por José Serrano, que él sí encubría los delitos contra la administración del Estado y las responsabilidades políticas de sus compañeros, y una diferencia con la Asamblea Nacional presidida por la presidenta Elizabeth Cabezas, que incluso en el tema de la canciller tiene la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos. Elizabeth Cabezas, a quien el día de su designación llamó usted la secretaria de Jorge Glass en términos. No era secretaria, ella era asistente de Jorge Glass, no firmó el juicio político. Pero ahora ella no tiene por qué sujetarse a Veo que usted tiene ahora una lectura muy positiva de la señora Cabezas, de quien fue tremendamente crítica antes de que asuma el puesto de presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Se equivocó usted con su postura? No me equivoqué. No me equivoqué porque hasta ese momento ella no había sido un soporte en materia de fiscalización. Ella podía haber firmado como lo hizo la asambleísta Marcia Regui, pero no lo hizo cuando sabía que estábamos recogiendo firmas para un juicio político. Y hasta ese momento ella no había demostrado con actos su verdadera intención de fiscalización. Pero tenía una imagen negativa de Elizabeth Cabezas, ¿no? Porque no había firmado. Pero hoy tengo una imagen distinta porque está actuando distinto. Ella incluso muchas veces ha votado distinto al bloque morenista. Y eso yo tengo que decirlo, me alegro por el país. Y yo le dije a Elizabeth, yo le escribí, le dije que bueno, me encanta darme con la piedra en la boca. Es decir, hay un viraje en el que ella tenía que someterse a las decisiones que no sé si tomaba Serrano, Lenín Moreno, no sé quién tomaba las decisiones al interior de ese bloque, pero tenía la oportunidad de habernos apoyado, como lo hizo Marcia Regui. O sea, no es que nadie apoyó, lo hizo un asambleísta y no lo hizo. Y también tuvo un vínculo con el ex vicepresidente Jorge Glass, es decir, sí, ella tenía alguna información y probablemente conocía de los tejes y manejes que se daban al interior de la vicepresidencia, y eso a mí no me generaba confianza porque con hechos había demostrado que no fortalecía la fiscalización, y ahora con hechos ha demostrado que ha abierto las puertas para que en cumplimiento a la norma se pueda fiscalizar. La gestión de María Fernanda Espinosa puede culminar el 5 de junio cuando sea electa presidenta de Naciones Unidas en representación del Ecuador. ¿Por qué oponerse a que el Ecuador gane un puesto de representación en Naciones Unidas? No es que nos oponemos a que el país presida la Organización de Naciones Unidas. Nos oponemos a que su persona presida la Organización de Naciones Unidas porque es alguien que se va a tomar el nombre de nuestro país, porque ella dice Ecuador es el que va a ocupar la presidencia para defender, como ya lo ha demostrado, porque yo siempre me baso en los hechos, Anderson, no son afectos personales. Ya ha demostrado con hechos que ella está a favor de gobiernos dictatoriales. Y eso no es el sentir ni la representación de los valores ciudadanos. ¿Y usted cree que eso es lo que va a hacer María Fernanda Espinosa en la ONU? Proteger
a Maduro y compañía. Podría asegurar, porque no lo ha hecho una vez, lo ha hecho varias veces y tomándose el nombre de nuestro país, cuando nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo simple y llanamente. Además, el prestigio del país en materia de respeto de acuerdos internacionales, de haber entregado la palabra, queda nulo con la misma candidatura de la canciller María Fernanda Espinosa. En materia internacional, en derecho internacional, hay algo que en el artículo 26 del Tratado de Viena se llama el Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes a cumplirlo de buena fe. Si es que no lo cumple, hay mala fe, hay dolo, ¿sí? Aquí vamos a ver la cronología de lo falso, la falsedad de la canciller María Fernanda Espinosa. No es el caso Sánchez, es el caso de Honduras. Ok. Aquí vemos un documento, ¿sí? Aquí vemos un documento y les voy a leer rápidamente. Yo leo así de rápido como la secretaria de la Asamblea Nacional. Oh, no, la anterior, porque la que está ahora es un dolor de cabeza cada vez que hay un juicio político. No, sí es... la anterior tenía la voz más alta, pero leen rápido, leen rápido. Esto es del año 2015, 9 de enero. La misión permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas saluda muy atentamente a la misión permanente de Honduras ante las Naciones Unidas y tiene el honor de proponer un acuerdo. Ecuador propone un acuerdo de apoyo recíproco, según el cual el gobierno de la República del Ecuador apoyaría la candidatura de Honduras a la presidencia de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas en el periodo 2018-2019, en elecciones a realizarse en junio del año 2018. En el entendido de que el gobierno de la República de Honduras apoyaría la candidatura ecuatoriana en la persona del señor Patricio Pazmiño Freire, cuyo, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos periodo 2016-2021, cuyas elecciones se llevarán a cabo durante el 45º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en Haití en junio del año del 2015. La misión permanente del Ecuador aprecia en alto grado recibir con confirmación por escrito sobre este acuerdo, considerando que ayer el canciller Arturo Corrales reiteró al canciller Ricardo Patiño su apoyo a esta propuesta de acuerdo recíproco. Esto la misión permanente del Ecuador en las Naciones 9 Unidas de enero del 2015. Vamos a hacer la cronología del incumplimiento de la muy canciller. Cuando se expuso este documento en la cuenta de Guillermo Lasso en Twitter, el vicecanciller de la República, cuyo nombre en este momento no recuerdo, le pidió al señor Lasso que mostrara la confirmación por escrito de Honduras. Aquí está. Está ahí, bueno. Todo está aquí. Ustedes saben que a mí me gusta hablar no porque me parece, sino porque hay documentos. Aquí está, con fecha del 16 de enero del año 2015, la confirmación de Honduras. Y después vemos que Patricio, enero del 2015. Okay. La Embajada de la República de Honduras saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Secretaría de Organismos Internacionales, Suprarregionales, Unidad de Candidaturas, y tiene el honor de referirse a la candidatura ecuatoriana del doctor Patricio Pazmiño Freire a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2016-2021, con elecciones a realizarse en junio del presente año en Haití. El gobierno de la República de Honduras, atado lazos de amistad y las buenas relaciones que unen con el gobierno de la República del Ecuador, ha decidido otorgar su respaldo a la candidatura del doctor Pazmiño a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Embajada de la República de Honduras se vale de la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Subsecretaría de Organismos Internacionales, Suprarregionales, Unidad de Candidaturas, las seguridades de su más alta y distinguida consideración. Dicen, bueno, les vamos a apoyar porque este es un acuerdo recíproco. El Ecuador propone el acuerdo, o sea, esto nace de la cabeza maquiavélica del muy canciller Patiño, para poner a un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Honduras cumple con su palabra, porque hablamos del Pacta sunt servanda, o sea, hay pactos que tienen que ser respetados, ¿ya? Aquí vemos también otro documento que data del 9 de enero del 2015, igual solicitando cómo sería el acuerdo. Es decir, ustedes apoyan a nuestro candidato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nosotros solicitamos, y nosotros les vamos a apoyar para su candidato o candidata a la presidencia de la ONU. ¿A dónde quiere llegar con esto, asambleísta? A que la canciller sea limpiado con un acuerdo internacional a nombre de nuestro país. En un futuro, cuando el Ecuador proponga algún acuerdo que en realidad vaya a beneficiar a todos los ecuatorianos, no a María Fernanda sola y su persona,
No van a aceptarle porque sabrán que el Ecuador no cumple con los acuerdos, no cumple con su palabra. No podemos perder la legitimidad de nuestras palabras. ¿Usted cree que Ecuador debería apoyar a Honduras en la candidatura? Yo pienso que el Ecuador tiene que cumplir con su palabra. Y apoyar a Honduras. Eso es lo que yo pienso. Si Ecuador dijo, a ver, ustedes apoyan para que Ecuador tenga un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nosotros les apoyamos para que ustedes presidan, eso, pues eso es aunque lo que fuera un tiene que pacto cumplir. mañoso de Ricardo Patiño para enchufar a un juez en la Corte Interamericana. Mire, además estamos hablando de un reglamento interno Pero de la ONU le pregunto, y de algo consuetudinario. Tenemos que hacerlo, tenemos que respetar el pacto tenemos ofrecido, que hacerlo. aunque sea un pacto mañoso pensado por Ricardo ¿Y cómo Patiño para sabemos- enchufar a y un cómo juez sabemos que en es la Corte mañoso? Interamericana. Porque enchufar a un juez es una mañosería. En un sistema en el que desconocía el correísmo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enchufar a un juez utilizando el servicio diplomático es una mañosería. Bueno, el servicio diplomático vemos que un poco lo han utilizado como un desagüe y de eso también me gustaría hablar en un futuro, hablando de la esposa de Richard Espinosa, ya, que también es responsabilidad de la canciller, es que ya no sabe dónde más embarrarla. Pero yo sí quiero hablar más allá de los acuerdos que pueda hacer el ex canciller Ricardo Patiño, de algo que está establecido en las reglas de procedimiento de la Asamblea General, ¿sí? Estamos hablando de una costumbre, de algo consuetudinario en la elección de los países que presiden la Organización de Naciones Unidas. Ningún país ha repetido. Eso es como norma consuetudinaria en base al principio de rotación geográfica equitativa. El Ecuador ya tuvo su representación y ahora es el turno de otro país porque es lo justo. Por eso también se apoyó este acuerdo y Honduras estuvo de acuerdo en yo apoyo al Ecuador y el Ecuador después me va a apoyar a mí porque es una propuesta que nace del mismo Ecuador. O sea, Ecuador propone y después llega la canciller y dice, ¿cómo que hemos propuesto? Yo quiero ser la presidenta de la Organización de Naciones Unidas. Eso en un futuro cuenta como que Ecuador no cumple sus palabras y después cuando en realidad queramos hacer algo que vaya en beneficio de todos, nadie va a creer en el Ecuador por el simple capricho de María Fernanda Espinosa de sentarse a presidir la ONU y quién sabe seguir defendiendo, como ya lo ha demostrado, a gobiernos que no tienen nada que ver con la democracia que sí defendemos 16 millones de ecuatorianos. El servicio exterior no puede seguir usándose como desagüe, ha dicho la asambleísta Ana Galarza de la bancada Creo en este espacio, en referencia a la designación de la esposa de Richard Espinosa como cónsul en Canadá, la más reciente embarrada de nuestra queridísima canciller María Fernanda Espinosa. ¿A qué responden nominaciones como esta? Se lo pregunto porque incluso tenemos 3 secretarias, Rafael Correa, como parte del cuerpo diplomático en Bélgica. Propusimos, bueno, hemos hecho todas las embarradas que hemos querido, propusimos al propio Richard Espinosa como embajador en Italia. ¿Cómo es que se maneja así un servicio exterior y cómo es que el presidente Lenín Moreno lo permite? Bueno, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, el embajador Carrión en Estados Unidos. Son honrosas excepciones que eso sí enaltece el nombre de nuestro país y podemos sacar pecho, es decir, pero hablar de la señora esposa de Richard Espinosa que salió por la puerta de atrás del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que también intentaron hacer una triquiñuela dolosa buscando premiarle con una embajada después de que él aprobó que se perjudique al fondo de pensiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, todo con la veña del presidente, porque no me imagino la canciller haciendo cosas de espalda del presidente Lenín Moreno, y esas ambigüedades son las que simple y llanamente no podemos apoyar. Usted ha enumerado algunas de las embarradas de la canciller María Fernanda Espinosa y así todavía nos preguntamos por qué la queremos llevar a juicio político. Nos vemos obligados a llevarla a juicio político porque vemos que no hay intención política del presidente Lenín Moreno de darnos una verdadera representación internacional, ya que no tiene esa intención, ya que la mayoría de ecuatorianos no nos sentimos representados por ella, tiene que hacer el trabajo la Asamblea Nacional y eso también depende mucho de quien la está presidiendo, ¿sí? Eso también depende mucho de la presidenta Elizabeth Cabezas, porque hay muchísimos argumentos en los cuales se esgrime la falta de responsabilidad en el manejo del servicio exterior a cargo de la canciller María Fernanda Espinosa. Yo no estoy de acuerdo en que se utilice la Cancillería, el Servicio de Relaciones Exteriores, para pagar favores políticos, porque nosotros necesitamos diplomáticos de carrera que sepan sobre relaciones internacionales. No
neófitos en temas de defensa nacional, en el Ministerio del Interior necesitamos personas expertas. Será mucho entender para la canciller o para el presidente de la República, salvo honrosas excepciones en su gabinete ministerial. ¿Quién ha pagado la campaña de la canciller por la ONU? Bueno, ella en su horario de trabajo ha estado viajando por el país, ha ido a firmar algunas cosas necesarias, otras cosas absolutamente innecesarias y ha aprovechado para hacer su cabildeo para la presidencia de la Organización de Naciones Unidas. Y otra cosa es que el cinismo de esta señora poetiza, lo dice con verso y prosa, pero dice unas cosas. Ahora sí voy a pedir 15 días de permiso para dedicarme a mi campaña. La mujer se ha olvidado que todavía hay 2 ecuatorianos secuestrados y que no solamente trabajo el Ministerio del Interior y de Defensa este tema, sino también trabajo de la Cancillería. Es otra demostración más que antepone su candidatura a la presidencia de la ONU antes que los intereses de la colectividad ecuatoriana. Nosotros somos solidarios. Para nosotros es muy importante que se recobre la paz y la seguridad que teníamos como ecuatorianos. Esto es un trabajo que tiene que ver con 2 gobiernos y para eso justamente está la canciller, que ahora sí pidió la esencia, pero todo este tiempo ella ha pasado haciendo campaña con recursos de todos los ecuatorianos. Y de confirmarse eso, porque la asambleísta Reyes ya solicitó un examen especial de Contraloría, que la Contraloría ya no está actuando con eficiencia ni celeridad. ¿Por qué? Sí. Porque hay temas que los topa muy rapidito y hay temas que los deja empolvándose en el olvido, y aquí las cosas no tienen que ser con dedicatoria. O sea, el contralor Pablo Ocelli, que también era aplaudido por la mayoría de la oposición, ya ha agarrado malas mañas. Hablamos con acciones. Las acciones matan pasiones. Si está haciendo bien las cosas, pues estamos muy contentos y motivamos a la gente que siga haciéndolo. Pero cuando vemos que hay temas que pierden la celeridad, porque no son de interés político. Yo he presentado varias cosas al mismo Contralor en el tema de los hermanos Alvarado, le he dado toda la documentación, he puesto todo de mi parte con mi trabajo, de mi equipo, para que se hagan los exámenes especiales en el tema del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y sus 50 millones de dólares con contratos con el Estado, cuando eso lo prohíbe expresamente la norma. Pero ese tipo de cosas no salen. Claro que ya recibió la visita del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. Y quienes viven en Manabí saben cómo se mueve el prefecto Zambrano y todo el poder económico que tiene para comprar conciencias. Espero que no sea el caso del señor Contralor, porque con las cosas que ha hecho, en algo se ganó el respeto de un sector de la gran mayoría de ecuatorianos. Incluyéndole usted. Por supuesto, el ver que hay un Contralor que ya no hace peaje como lo hacía Poli, pues era algo que tenía que motivarse, pero cuando ves que hay casos en los que hay celeridad y en otros en los que no hay celeridad, no tiene simplemente congruencia. Entonces hay cosas en las que nosotros tenemos que ser prácticos, analíticos y hablar basados en hechos, no en especulaciones, no en afectos. Janet Mantilla, ¿cómo piensan llevar a juicio a la canciller si está con licencia? ¿Eso afecta en algo el proceso? No, no afecta en nada el proceso. ¿Es posible que el juicio político se dé antes de que ocupe la presidencia de la ONU? No es posible porque la Constitución establece tiempos claros y si es que ella renuncia, probablemente no se dé la destitución, pero sí la censura, que es la sanción política, y eso es lo que ya sucedió, por ejemplo, en el caso de Carlos Ochoa, donde primero fue destituido por el Consejo Transitorio y después llegó el juicio a la Asamblea Nacional. Y en el caso de Carlos Polit, que renunció antes de que lo destituyeran. En el caso de Carlos Polit, que presentó su renuncia irrevocable, entonces fue únicamente censurado en la Asamblea Nacional. Aprovechamos la recta final de la entrevista con la asambleísta Galarza para revisar temas de coyuntura nacional. También hay juicio político a Gustavo Yalc en camino. ¿Hay votos suficientes para llevar a juicio político a Yalc? Los votos se dan en base, y yo creo que así tendría que ser, de las pruebas de cargo y también de las pruebas de descargo. Porque sí, en el mundo de lo deseable, en el mundo de la realidad, los votos se dan en base a lo que quieren las bancadas. Las bancadas claves, el morenismo y el correísmo, están dispuestos a dejar caer a Gustavo Yalc. En este momento la bancada más clave es el morenismo, porque una cosa es lo que dice el presidente afuera y otra cosa es lo que a veces hace la bancada al interior de la Asamblea Nacional. ¿Se quiere diferenciar del correísmo? Sí, pero cuando se trata de encubrir a algunos compañeros muy allegados, se unen como un solo puño y van ahí. De frente. Entonces, Gustavo Carlos Vaca Mancheno era un huérfano político. Carlos Polit era un prófugo de la justicia. Carlos Ochoa era un perro sin dueño. El señor Gustavo Yalc todavía tiene algunos favores que cobrar. ¿Sí? ¿Lo van a dejar caer? Sí, o sea, Gustavo Yalc es muy cercano a José Serrano.
y José Serrano tiene su influencia al interior de la bancada, tanto correísta como morenista. El Ministerio del Interior maneja tanta información y ellos lo que más tienen es información. No quiero generalizar, pero la gran mayoría de ellos tienen una cola larga que les pisa. Entonces ellos utilizan esa información como una carta de negociación. Tú me vas a topar, como dijo Carlos Ochoa. Ustedes están viendo la paja en ojo ajeno cuando ustedes tienen una viga. Yo siento que a muchos de ellos les llegó en lo más profundo y les atemoriza. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es en un tema irrefutable de pruebas de cargo en el que no se puedan excusar, y eso depende de cómo se nutre el juicio político, en el que no es responsabilidad exclusiva de los interpelantes, sino en materia de fiscalización que deberían hacerlo los 137 asambleístas, aporten con información. Además que ha llegado mucha información y denuncia de personas que han sido vulneradas en sus derechos por parte del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana de Transición es el rockstar del Ecuador, más del 60% de aprobación en las últimas encuestas, pero ha tomado decisiones polémicas. Una de ellas es evaluar a la Corte Constitucional, que no es sujeto siquiera de evaluación de control político por parte de la Asamblea. ¿Cómo se para usted delante de esa polémica? Vimos la votación del vocal Zavala Egas. Nosotros no votamos por Zavala Egas porque sabemos cercano a quién es y estábamos buscando independencia, justamente pasar de ese consejo transitorio que era un apéndice del correísmo. ¿Cercano a quién es Zavala Egas? Bueno, Zavala Egas en realidad entró con votos socialcristianos. Yo no sé si sea cercano a los socialcristianos, pero él entró con votos socialcristianos. No habían los votos correístas ni de nuestro bloque y ellos le dieron los votos suficientes para que entre. Él votó en contra de la evaluación a la Corte Constitucional y me parece que en la última sesión del Consejo Transitorio ya no asistió el vocal Mendoza, el vocal Zavala Egas y la única vocal mujer, se me escapa el nombre en este momento. No recuerdo. Bueno, yo tampoco recuerdo, pero ellos ya no asistieron en el tema de la evaluación a la Corte Constitucional. ¿Cree usted que es lo legal y lo correcto evaluar a la Corte? Yo creo que lo correcto es dar cumplimiento, no más ni menos, a lo que nosotros le permitimos en el anexo 3 de la consulta popular. ¿Le permitimos evaluar a la Corte? Se tiene que permitir evaluar a la Corte según los artículos que se han reemplazado en la consulta popular. Tal y como estaba la norma antes, no se podía evaluar a la Corte Constitucional. Pero nosotros, en una consulta popular que está por sobre cualquier cosa, aprobamos que se reemplacen ciertos artículos y en ese sentido estarían haciendo lo correcto, salvo que haya algún otro tipo de interpretación. Pero yo pienso que esta interpretación que nosotros como legisladores estamos dando también sintoniza con lo que han dado doctos en materia constitucional, como por ejemplo el doctor Ollarte y muchos otros más. En Castigo Divino esta semana, César Ron, asambleísta por el socialcristianismo, ha hecho el anuncio de la participación de Jaime Nebot en la elección presidencial de 2021 como una confirmación. Nebot irá a la presidencia en 2021. Por su lado, Guillermo Lasso, 2 meses atrás, ha hecho pública su confirmación de aspirar nuevamente por tercera ocasión a la presidencia de la República. Usted es una política que está ingresando por primera vez a la legislatura, primer año como legisladora. ¿Cómo se siente que los políticos jóvenes como usted tengan que ver a 2 personas que intentan por tercera vez, después de los 60 años, llegar a la presidencia de la República? ¿No hay espacio para cuadros jóvenes? Qué coincidencia, los dos serían tercera vez que buscan presidir el país, y eso es la democracia, y mientras haya mejor competencia es mejor porque tendrán que esmerarse más en las propuestas que vayan en beneficio del país, así y llanamente, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué pasa con los partidos que son los líderes de más de 60 años con 3 candidaturas a la presidencia de la República, los que tienen que aspirar nuevamente a la más alta magistratura del país? ¿Por qué no hay espacios para gente Julio César como Trujillo usted? también es una persona de una edad avanzada, sin que eso sea algo negativo, de hecho es algo positivo, en conjugación con lo que nosotros como jóvenes podemos aportar, porque las personas que ya tienen una edad adulta, tienen mucha experiencia también, que probablemente nosotros como jóvenes no poseemos. Y nosotros también tenemos otra perspectiva y necesariamente tenemos que nutrirnos de la experiencia y de las ideas frescas y también de la falta de mañosería que tenemos nosotros. Venimos de otra generación y nacimos de un país víctima de esas mañoserías que no queremos que se repitan porque nosotros sufrimos todo ese daño. Nuestros padres también por las malas decisiones.
Yo simplemente lo que aspiro es que si hay unas elecciones presidenciales se las pueda hacer con altura. Las últimas elecciones fueron en su campaña, y hablo de parte del gobierno, muy sucias, muy mañosas, utilizaron recursos de Estado para dañar al candidato más opcionado, que en este caso es Guillermo Lasso, que es el líder del movimiento al cual yo pertenezco. El tiempo en los canales incautados, que supuestamente era para venderlos y devolverles a los damnificados del feriado bancario, mentira, fue para incautarlos y quebrarlos y que les paguen las colitas a los Alvarado y muchas otras cosas más. Pero esas desventajas no pueden darse en democracia. Y yo espero que en ese sentido, si va el candidato Jaime Nebot con todo su derecho y va el candidato Guillermo Lasso, haya respeto, cosa Cristian que tampoco Castillo se vio por parte de Cintia Viteri. Le pregunta al respecto, en la próxima elección para presidentes, ¿no cree que sería conveniente que PSC y Creo unieran fuerzas pese a la evidente ruptura que tienen? Bueno, sí hay una cierta ruptura porque nosotros no somos cogobierno. ¿Y que el PSC es cogobierno? Bueno, el PSC tiene una afinidad que se ha demostrado con el gobierno nacional. Pero nosotros apoyamos en ciertas cosas. No, ya va. Yo no sabría decirle. Nosotros no somos cogobierno, lo que se entiende es que los otros sí son cogobierno. A lo que voy es que el único candidato a la presidencia que no se ha sentado con Lenín Moreno es Guillermo Lasso. ¿Usted cree que eso es bueno o malo? Al único movimiento que le han blindado procesos de fiscalización hasta hace poco era Creo. ¿Usted cree que Guillermo Lasso no se haya sentado con el gobierno es bueno o malo? Depende cómo lo veamos. Guillermo Lasso tiene muchas ideas muy interesantes para el país, como la misma consulta popular, que fue acogida por el presidente Lenín Moreno, que se sienten en un Estado democrático a conversar por el diálogo que está en decreto por el presidente Lenín Moreno, no tiene nada de malo. Y que quizá y probablemente el PSC esté en cogobierno con el presidente Lenín Moreno, también depende de la perspectiva en cómo se lo vea y si es que en verdad tiene algún espacio al interior del gobierno el presidente Lenín Moreno para que de alguna manera le permitan gobernar porque ya no cuenta con el espacio correísta. Finalmente, asambleísta Galarza, esta semana se cumple un año del gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo? Lo malo son las ambigüedades. Usted empieza por lo malo, ya ve. Es que es lo que nosotros tenemos que evaluar para sugerir las mejoras. Y porque nosotros lo vivimos también en las el ambigüedades de la Asamblea Nacional. Las ambigüedades entre un excelente discurso por parte del presidente Lenín Moreno y cuando hay ejecución de política pública, que es algo en su mayoría contrario a lo que dice el presidente. Lo bueno es que sí, ha cambiado 3 veces de ministros de Economía, pero es distinto a lo que hacía Rafael Correa. Y la tercera fue la vencida, ¿no? Esperemos que la tercera no sea que le explote la papa caliente y que no sea como que es culpa de la derecha. O sea, un poco unir esfuerzos para que todo vaya en favor, no necesariamente de Richard Martínez porque nos caiga bien o mal, sino del país. Ya hemos experimentado mucho en materia económica en este nuevo gobierno y necesitamos decisiones y soluciones urgentes para esta carestía de trabajo que existe en nuestro país. Eso es algo bueno que ya haya tenido un acierto en su gabinete ministerial. Me parece que Richard Martínez, no es el único acierto. También vemos Pablo Campana sí ha estado haciendo algún trabajo representando en comercio exterior a nuestro país, ha hecho un buen trabajo. O sea, hacer lo que ha hecho sin la ayuda de la canciller tiene que ser bien jodido. Sí. Tiene que ser complicado, pero lo ha hecho y esas cosas tenemos que señalarlas porque también hay que incentivar las cosas. Y ahora, por mejorar, hay muchísimo por mejorar y nosotros vamos a estar siempre dispuestos a aportar en lo que vaya en favor del bien del país. Nosotros salimos a hacer campaña por la consulta popular, consulta que fue llamada por el presidente Lenín Moreno, porque no es como se piensa que somos contrarios a absolutamente todo lo que viene de parte del gobierno, no. Pero sí hay cosas que nosotros con mano firme tenemos que señalarle porque no estamos para apoyar ambigüedades, así de simple. Esa ha sido la conversación con Ana Galarza, asambleísta por la provincia de Tungurahua, de la bancada Creo. Gracias, asambleísta. Gracias, Ana. No se vayan, mi conclusión de esta mañana, el punto final. Antes de eso, no se olviden, 24 de mayo estrena Propaganda de Carlos Andrés Vera en cines de Cinemark. Allí nos vemos.
Que la canciller Espinosa debe irse a su casa y no a la ONU es prácticamente un consenso nacional. Debe hacerlo porque los adjetivos negativos que califican su gestión como canciller de la República son nefastos. El primero es vergonzoso. Vergonzoso es lo que intentó hacer con Julian Assange, violando el derecho internacional y tratando de engañar a los países hermanos para darle estatus diplomático a un prófugo de la justicia, que se nos metió en la embajada y del que no sabemos cómo salir, casi el caso de María Fernanda Espinosa. Insensible es lo que hizo con el caso de los periodistas que fueron asesinados en la frontera norte, que cuando estaban secuestrados ella estaba haciendo campaña, que cuando estaban muertos y le pedíamos explicaciones ella estaba visitando a Putin, porque las prioridades para ellas están en su cargo y no en el bienestar de los ecuatorianos o en rendirle cuentas, por lo menos, a quienes les falló, al equipo periodístico del Comercio. Tramposo es lo que ha hecho con Honduras, violar un acuerdo entre países para beneficiarse a criterio propio, que si el país terminara beneficiado por extensión a lo mejor se perdonaría, pero engrosar su currículum siendo presidenta de la ONU a costa de jugar con la palabra del Ecuador no es un error, es algo imperdonable. Canciller, no siga incrementando la lista de adjetivos descalificativos a su gestión. No espere el juicio político, no espere las elecciones de la ONU. Tenga la valentía de asumir sus responsabilidades e irse a donde mejor puede, a casa. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch.